Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 23 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Comienza diciendo que salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. La descripción de estos viajes a nosotros no nos dice nada, pero no es que no sean significativos. Tenemos que tratar de ponernos un poco en los zapatos de Jesús. Después de la multiplicación de los panes, que escuchamos en el capítulo 6 de Marcos, y de el fracaso de su predicación sobre el pan de vida, que nos enseñaba San Juan, capítulo 6 también, Jesús deja de una vez por todas las grandes multitudes y se aleja de Galilea. Y se va al extranjero, se va a zona de paganos, a Fenicia, más allá de las fronteras del norte de Palestina. Miren, Tiro y Sidón son todavía hoy dos grandes ciudades del Líbano. Pues saliendo de Palestina, Jesús no vuelve a entrar en Galilea, sino que se va por las alturas del Golán, entre Siria, cerca de Siria, y va a la región de las 10 ciudades, Decápolis, en Transjordania, que es donde comienza el desierto que después conducirá a Irak y a Irán, y que atraviesan todavía hoy los oleoductos del petróleo del Golfo Pérsico. Es decir, todo esto tiene una geografía muy concreta. Jesús, que era un hombre inteligente, se adapta a la situación. Sabe que él perdería su tiempo con las grandes multitudes que ya han dicho que no le quieren escuchar un discurso tan duro, y se va a dedicar a la formación de un pequeño grupo de discípulos. Y por eso se retira, está más a gusto saliendo de la zona palestina, se va al extranjero. Podemos imaginar a Jesús que va de etapa en etapa, durmiendo al raso, quizá con los 12, algunas mujeres que ayudaban, y sobre el camino ellos van conversando y en la tarde, cocinando algo alrededor del fuego, van hablando de los acontecimientos de la jornada. Jesús les está formando. Hoy, cuando las masas humanas ya están dentro de todas las fronteras y se han hecho hasta paganas, esta actitud de Jesús es muy significativa. ¿Qué hace cuando él vive en un ambiente pagano? Pues dice el Evangelio que le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Es que la reputación de Jesús como uno que hace milagros ya se había extendido más allá de las fronteras de Palestina. ¿Recuerdan? Una sirofenicia había venido, lo leímos hace unos domingos, para implorar la curación de su pequeña niña. Hoy le traen un sordomudo. Se diría que los paganos están más abiertos que los judíos a la persona de Jesús. Se diría que tienen oídos para entender, mientras que los galileos han sido sordos a sus palabras. Es decir, los paganos, como dice Jesús, van a ser admitidos a la mesa de Dios, donde se sirve el pan de vida que Israel ha refutado, se ha negado a aceptar. No olvidemos que Marcos, el evangelista Marcos, escribe su evangelio para comunidades cristianas que eran venidas del paganismo greco-romano. Él era el secretario de San Pedro en Roma. Y se comprende que él haya querido poner en valor el hecho de que es Jesús mismo el que ha abierto en su persona esa misión hacia los paganos. Como recuerdan el Evangelio del domingo pasado, cuando se hablaba de lo puro y lo impuro, volvemos a encontrar aquí la misma visión universalista de Jesús, que no se encierra en la cultura particular de Israel, sino que abre las puertas, como para decirnos que su iglesia debe ser católica, es decir, abierta, universal. Pero ¿somos realmente abiertos nosotros? No nos quedemos en particularismos, en racismos. No juzguemos duramente a aquellos que vienen de otras culturas, de otras maneras de orar, diferentes a las nuestras. Dejemos que en nuestra mesa quede un poco de espacio para que quien viene de otro lugar, de otra mentalidad. Entonces Jesús se apartó a un lado de la gente, le puso los dedos en los oídos
y le tocó la lengua con saliva. Todos gestos, y todos gestos significativos, y no están ahí por acaso. Dios nos habla a través de esos gestos. No podemos ser sordos también nosotros. ¿Qué nos dicen estos detalles? Pues nos dicen que Jesús tomó a esta persona que tenía este hándicap, lo saca fuera de donde está la multitud, y así Jesús se diferencia profundamente de todos los milagreros, de todos los magos, de todos los tiempos que buscan lo sensacional. Jesús es el Dios escondido que huye de esas miradas indiscretas, que no se fía de las multitudes ávidas de prodigios, que se esconde como para decirnos que lo que va a hacer es un acontecimiento trascendente, es un misterio. Y al final Él tratará, en vano, de pedir que hagan secreto de lo que está sucediendo. Jesús hace gestos corporales y nos chocan en nuestra mentalidad, que es un poco espiritualista. Tenemos la tendencia también hoy de tener otra imagen de Jesús. ¿Qué diríamos si en una película nos lo presentara de una manera realista? Que Jesús puso sus dedos en los oídos y poniendo saliva, toca su lengua y levantando los ojos al cielo suspira. Son signos, son gestos. También los sacramentos son signos de Jesús, son gestos corporales. Dios nos habría podido transmitir su gracia de lejos, espiritualmente, sin tocarnos, pero ha decidido entrar en contacto con nosotros a través de la humanidad de su Hijo encarnado. Y si esto nos humilla, nos choca esto de tender la mano, tocar el cuerpo, es que hemos perdido el sentido de la dignidad del cuerpo, que es instrumento maravilloso de comunicación y de amor. En la economía de la encarnación de Dios, la gracia más divina, la más espiritual, la más invisible, pasa a través de estos gestos pequeños, sensibles, humildes, que son todos los sacramentos. El sordomudo ha sido tocado, no estaba ahí en teorías desencarnadas. Ha sentido estos gestos como extremadamente reveladores de la ternura de Jesús. Gestos simples, naturales, de contacto. El dedo de Jesús en sus oídos, la saliva de Jesús sobre su lengua. A través de su cuerpo, Jesús cura el corazón de los seres humanos también hoy. Los primeros padres de la Iglesia, para los fieles, les aconsejaban que cuando comulgaban fueran conscientes de que esa sangre de Cristo, ese cuerpo de Cristo, les santifica. No podemos edulcorar ese gesto de la comunión del cuerpo de Cristo. Tenemos que aceptar de tomar y comer, según lo que Él nos ha dicho. Esto corresponde perfectamente a nuestra naturaleza humana, que es al mismo tiempo cuerpo y alma. Y después, mirando al cielo, suspiró. Ese gesto indica que es la potencia divina la que va a actuar, que no es una intervención de salud, de tipo médico ordinario. Y ese gemido, ese suspiro de Jesús, habría que interpretarlo como una compasión hacia el enfermo, como el movimiento profundo de todo el ser de Jesús que respira a fondo como un llamado hacia Dios, con la conciencia de que eso es algo que no es simplemente humano. Y Jesús está como volviendo a hacer la creación, nada menos que todo esto. El hombre en su abismo va a volver a experimentar el esplendor original. Y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Esta palabra de Jesús es citada por Marcos. Marcos escribe en griego, pero lo cita a Efetá, que es una palabra aramea, que era la de Jesús. Notemos que para los lectores que no comprenden la lengua aramea, la lengua materna de Jesús, Marcos traduce el sentido de esta palabra, dice Efetá, que quiere decir ábrete. Notemos que Jesús no se dirige a los órganos enfermos de esta persona, sino a la persona misma, diciendo ábrete. Este rito del Efetá tiene lugar también en el bautismo. El sacerdote toca el oído y la boca
del niño, del adulto, diciendo, ábrete, que ese oído se abra a escuchar la palabra de Dios y esa boca se abra para pronunciar las alabanzas del Señor. Y entonces, al momento, dice el Evangelio, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Esa utilización de este rito por el bautismo nos muestra que la Iglesia comprendió muy pronto que este milagro tenía un nivel simbólico. Los hombres tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, había dicho Jesús. Y esta ceguera, esta sordera, este mutismo, pues es la condición del ser humano ante Dios. Y San Marcos nos va a repetir muchas veces en el mismo contexto que los discípulos de Jesús eran los que estaban sordos y mudos y no comprendían nada. Pero por el bautismo es Jesús mismo que actúa en persona, que encuentra a un ser humano cerrado sobre sí mismo, incapaz de comunicar verdaderamente con Dios y que le cura al fondo de su ser, que le hace capaz de escuchar la palabra de Dios y comprenderla y que le da el poder de comunicarla a los demás. Este es todo el problema de la fe. Nuestra situación natural es estar encerrados en nosotros mismos, en un aislamiento. Y el hombre está como aislado de las cosas de Dios y tiene que ser abierto por Jesús para que acoja el misterio del reino. ¿Cuántos cristianos también hoy están encerrados, bloqueados en su pequeño universo de sus costumbres, en esa poca comprensión de sus pequeñas tradiciones? Tenemos que ser de aquellos que en la Iglesia abren la boca. Hay gente que no abre la boca ni para responder al celebrante ni para cantar. Somos de los que en la vida corriente no osan nunca hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar del Evangelio como si fuéramos mudos. Entonces Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Estas palabras de admiración nos hacen recordar el relato de la creación. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. A través de Jesús llega una nueva creación. Un hombre nuevo es creado, un hombre que se comunica con Dios, que sabe escuchar a Dios, que sabe hablar con Él y con los demás. Escuchar a Dios, hablar a Dios, escuchar a los hermanos, hablarles a los hermanos también de Dios. Qué admirables son tus obras, Señor, podemos decirle hoy al terminar este Evangelio. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo.